maestría en investigación clínica y es médico asistente del Servicio de Oncología Médica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Él va a hablar sobre la optimización del tratamiento neoadyuvante en enfermedad HER2. Bruno, por favor. El puntero se lo llevó a nuestro secretario. Bueno, el día de hoy vamos a hablar justo de este tema, ¿no? Es un tema muy interesante, la optimización del tratamiento en este tipo de escenario. ¿Por qué? Porque es importante enfocarnos, es importante dar el mejor tratamiento en estos pacientes y para ello debemos tener en cuenta que este tipo de enfoque, si hablamos de neoadyuvancia, estamos hablando de un tratamiento previo al tratamiento quirúrgico. Este tipo de tratamiento lo que nos va a brindar va a ser una optimización de los resultados pronósticos, nos va a ayudar a incrementar, a llegar a la respuesta patológica completa, la cual nos va a llevar, como sabemos, a un incremento de sobrevida global, y a aquellos pacientes que tienen enfermedades no resecables, pasarlas a resecables, ¿no? Que es lo que queremos hacer. Ahora, para poder fundamentar ese tipo de teorías, se han realizado metaanálisis, en los cuales estos metaanálisis, ¿qué nos dicen? Nos dicen que si nosotros podemos llegar a este surrogado, a este punto de llegada, que sería la respuesta patológica completa, ¿qué nos va a brindar? Nos va a brindar un incremento de, como vemos ahí, de sobriedad libre de eventos, como además de sobriedad global. Así que esto es algo muy importante en este tipo de pacientes. Y el asunto sería cómo evaluarlos, cómo optimizarlos. ¿Por qué? Porque hay teorías en las cuales nosotros debemos brindar o tal vez optimizar el tratamiento, incrementar lo que sería la escalación del tratamiento versus la desescalación, porque también no todos los pacientes se van a beneficiar del mismo tratamiento, por lo que es importante tener en cuenta esto. Y cuando hablamos, por ejemplo, de desescalación, es decir, disminuir el tratamiento, podemos estar hablando solamente de dar trastuzumab, un antiardo solo, podemos estar hablando de no brindar tratamientos de antraciclinas que pueden producir tal vez mayor toxicidad en pacientes triples positivos, es decir, con expresión hormonal, no solamente de HER2, puede ser que se puedan beneficiar no solamente de darle quimioterapia. Y ya en el terreno adyuvante ya sabemos que aquellos pacientes que no alcanzan una respuesta patológica completa, en el terreno adyuvante en el sentido de operar a pacientes tempranos, no necesariamente debemos darle un tratamiento adyuvante intenso, ¿no? Podemos darle solamente un tratamiento con taxanos y trastuzumab. Ahora, en el otro escenario, escalar, ¿no? Pacientes que necesitan escalar tratamiento o darle una intensidad de esos tratamientos, debemos evaluar qué pacientes se benefician de darle bloqueo doble, ¿no? Trastuzumab, pertuzumab. Aquellos pacientes que han alcanzado después de una neoadyuvancia, enfermedad residual, incrementar, ¿no? Escalar tratamientos con anticuerpos conjugados como TDM1. Y también en este escenario, ver qué tipo de pacientes se beneficiaría de antraciclinas y taxanos. Para poder sustentar todo esto, debemos siempre hablar de los estudios pivotales. Ese estudio pivotal que es el ENDOSPHERE, es un estudio fase 2, evaluó 417 pacientes, y lo que trató de ver aquí era cuál era el mejor combo de tratamientos para poder alcanzar lo que quería el estudio, que era la respuesta patológica completa. Entonces en estos grupos se dieron varios esquemas de tratamiento, tal vez los más resaltantes, que son el primero que se puede ver ahí, que es la asociación de tanto trastuzumab como pertuzumab asociado a quimioterapia con docetaxel, que llega a alcanzar el mayor rango de respuesta, que es un 45% de porcentaje de respuesta patológica completa. Y lo que también llama la atención aquí, justo de lo que estábamos hablando en desescalar, es que solamente había un grupo que recibía solamente pertuzumab y trastuzumab, y a pesar de eso, sin necesidad de quimioterapia, alcanzó una respuesta casi de 16%, ¿no? Lo cual es importante porque esto nos da infiere hipótesis que se van a ver más adelante. El segundo estudio pivotal es el TRIFAENA, ¿no? Muy conocido porque nos da el gol estándar de tratamiento. Acá, a diferencia del previo, se enfoca los tratamientos, ya todo el combo previo a la cirugía, es decir, brindarle lo mejor antes de la cirugía, justo para ¿qué? Para llegar a ese surrogado que es la respuesta patológica completa.
Entonces, en este combo, en estos lineamientos de tratamiento, tal vez el que llama la atención es el que nos ha brindado la mejor respuesta patológica, que lo seguimos utilizando hasta el momento, que es la combinación de quimioterapia doble con docetaxel carboplatino y el bloqueo dual, que es trastuzumab-pertuzumab. Alcanza una respuesta patológica casi del 80% en aquellos pacientes que no tienen compromiso no tienen expresión hormonal, porque como sabemos, aquellos pacientes que tienen compromiso hormonal, de cierta manera tienen una menor tasa de respuesta patológica, que lo cual no quiere decir que sea algo malo, eso también lo vamos a ver más adelante. Y esta manera de colorar el corolario de los estudios pivotales, estamos hablando de trifaena, estamos hablando de eosfil, podemos ver acá el número de porcentajes de pacientes que se han hecho y los porcentajes de las respuestas patológicas completas, dando el trifaena, que es el TSHP por 6 cursos, se puede decir que es el gol estándar, ¿no? Con un mayor incremento de respuesta patológica completa. Ahora, justo de lo que hablábamos, ¿no? Hablábamos de pacientes que no llegan a alcanzar la respuesta patológica completa en ese escenario, que eran los que expresaban receptores hormonales. Pero eso no quiere decir que sea malo, porque si vemos aquí y vemos los porcentajes de respuesta de solubilidad global, podemos ver que el grupo que expresa tanto R2 como receptores hormonales tiene una respuesta de solubilidad global mayor todavía. Así que esto no es despreciable. Ahora, justo en pos de optimizar el tratamiento, ¿qué tipo de pacientes van a beneficiarse o no de antraciclinas? ¿O es necesario todavía en estos tratamientos usar antraciclinas? Entonces, para hablar de ello, retrocedemos un poquito más a este estudio, que es el PCI LG006. ¿Por qué? Porque tiene un seguimiento amplio. En ese paciente, en ese estudio, lo que se ve son dos cortes de tratamiento, cortes en las cuales se brinda tratamiento de quimioterapia asociado a trastuzumab versus el no antraciclinas, el ACTH. Entonces, como podemos ver acá, tanto en el brazo que recibe antraciclinas como en el que no, tienen respuestas similares tanto en DFS como en solubilidad global. Entonces acá lo vemos en el más gráfico, ¿no? Acá vemos que las dos primeras curvas de que son el paciente que recibe TSH o la combinación de ACTH, que son con antraciclinas, sus respuestas son similares, a pesar de no utilizar estas antraciclinas. Y además en los pacientes de alto riesgo, ¿no? pacientes con compromiso ganglionar, esta respuesta también se mantiene, o sea, nos da la inferencia de que a pesar de no usar antraciclinas, tenemos opciones buenas con menor toxicidad, porque ya sabemos que las antraciclinas nos pueden dar mayor toxicidad, riesgos de leucemia, etc. Ahora, siguiendo con esta tónica y viendo el uso no de antraciclinas, tenemos ese estudio que es el TRAIN-2, también un estudio que evalúa la respuesta patológica completa, y queremos confirmar también el uso no de antraciclinas. Entonces, el brazo superior no utiliza antraciclinas, el brazo inferior sí, y acá tenemos los resultados de las respuestas patológicas completas, que son similares, ¿no? Esto también nos confirma ese tipo de conducta, ¿no? Es una opción más de poder usarla y cada vez lo somos más. Esta gráfica, esa manera tal vez de corolario de todos los estudios, podemos ver arriba tanto trifaena como TRAIN-2, que eran los estudios nebulantes que no utilizaban antraciclinas o antraciclinas. Y podemos ver en la primera gráfica que las respuestas patológicas son similares. Y la segunda, el haber hecho que habla ya de sobrevida, ¿no? Términos a largo plazo, tenemos que ver que también las respuestas son similares, ¿no? Entonces, eso sí pues, nos ayuda, nos confirma el hecho mismo de que este tipo de conducta es una conducta que debemos seguir utilizando. Ahora, ¿qué es el futuro? ¿Qué nos lleva para adelante? ¿Cómo vamos a seguir optimizando a nuestros pacientes? Debemos tener en cuenta aquí que los marcadores, cada vez más a la luz de esto, debemos tener en cuenta, como lo indicaron hace poco, que era el Altuve, que eran como plataformas, las firmas de plataformas que también nos pueden ayudar a escalar o desacelerar tratamientos, duraciones de tratamientos. Ahora interesa cada vez más, como se habló, los anticuerpos conjugados como TDM1, trastuzumab deruxtecan, ese tipo de escenarios, que es en cierta manera lo que vienen
adelante, y lo que también está mucho en boga y se utiliza bastante en muchos estudios clínicos es la evidencia, ¿no?, de ADN circulante. Esto es importante porque ya lo vamos a ver más adelante y nos va a ayudar a nosotros a enfocar nuestros pacientes. Entonces tenemos acá un primer estudio que es el CRISTIN. El CRISTIN es un estudio que ya utiliza anticuerpos conjugados como TDM1 en el escenario neoadyuvante y lo compara con el gol estándar, como ya hemos hablado, ¿no?, que era el TSHP, que era el que mostraba mayores respuestas patológicas. Ahora, vemos en la gráfica del lado izquierdo, las respuestas patológicas son mayores en el gol estándar, que es el TSHP, versus el trastuzumab TDM1 con pertuzumab. Pero a pesar de tener unas mayores respuestas patológicas, los resultados a larga data, que en este caso son enfermedad invasiva a distancia o libre de enfermedad invasiva, podemos ver que no hay diferencia. Es decir, ¿no?, el uso de un anticuerpo conjugado asociado a pertuzumab tal vez no tenga la mayor respuesta patológica, pero sí los resultados a largo plazo son similares. Entonces se postula que esta podría ser también una opción. Siguiendo con estos estudios, tenemos estudios alemanes. Este estudio alemán que es el ADAPT. En ese estudio enfoca o trata de ver a los pacientes que tienen expresión tanto de NER2, que es lo que estamos hablando ahora, como la expresión hormonal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nosotros queremos optimizar nuestro tratamiento, queremos desescalar tratamientos, ¿no?, ser menos tóxicos en ese escenario. Y en este escenario ya vemos que utilizan nuevamente anticuerpos conjugados en un brazo solo. En otro brazo, al tener expresión hormonal ese tipo de pacientes, ya te usan terapia endocrina. Y en el tercer brazo, que se puede decir lo estándar, entre comillas, trastuzumab y terapia endocrina. Y podemos ver acá, esta es la siguiente. Como podemos ver acá, a pesar de utilizando el TDM1, ¿no?, un anticuerpo conjugado con terapia endocrina, podemos ver que a pesar de que no alcanza tal vez respuestas patológicas completas, también los resultados a largo plazo como DFS son relativamente similares. Entonces esto nos sigue creando más hipótesis, ¿no?, para poder seguir al siguiente estudio. Bueno, el siguiente estudio, ya para avanzar un poco con esto, era un estudio recién presentado en el ESMO. Ese estudio recién presentado en el ESMO, que es el WS-ADAPT, que hablaba, en vista de lo que postulaba, o teníamos esta teoría en base a brindar en ese tipo de tratamientos ER2 con expresión hormonal. Lo que nos trataba de decir en este escenario, en este nuevo estudio, era valorar la no utilización de quimioterapia. Entonces, ¿qué hacía? Utilizábamos trastuzumab, pertuzumab en un brazo y asociado a terapia endocrina, y el otro brazo con el estándar, ¿no? ¿Y qué es lo que se lograba? Se lograba y se veía que el brazo que tenía obviamente la utilización de quimioterapia iba a alcanzar mayor respuesta patológica, ¿no?, como sabemos, en teoría es el estándar. Pero lo llamativo de ese estudio, ¿no?, que se presentó, como lo digo, este año en el ESMO, era de que las respuestas a largo plazo, es decir, sobrevidas libres de enfermedad o sobrevidas libres invasivas a largo plazo, eran similares, ¿no? A pesar de que no se logra alcanzar respuestas patológicas completas en este grupo de pacientes, lo que se lograba ver era que habían respuestas similares a largo plazo. Entonces lo que se infería era que tal vez en
pacientes que tienen ER2 y tienen expresión hormonal, no necesariamente tendremos que alcanzar respuestas patológicas completas, porque si a largo plazo la sobrevida y la enfermedad son similares, había solamente una diferencia de 2%, o sea, 2% de diferencia en ese subrogado, en ese objetivo, es importante, ¿no? Entonces, hasta hablaba de otros estudios que eran el Perséfone, que también igual, ¿no? No tal vez alcanzaba estas respuestas, pero se habían aprobado con menor uso de tratamiento de biológicos y ayudaba, ¿no? Y todavía no se logra solucionar. Yo creo que mientras se solucionan los temas técnicos podemos ir conversando, y la idea es que de la data que se presente en las exposiciones poder aterrizar algún cambio o algún refuerzo del concepto teórico. Y como mencionaste, el estudio pivotal que cambió el tratamiento en el rol neoadyuvante en ER2 fue el Neofil, ¿no? A pesar de que fue un estudio fase 2, cambia estándar de tratamiento. Y lo segundo es que a pesar de que cambia estándar de tratamiento, yo creo que muy pocos de nosotros utilizamos ese esquema de tratamiento dentro de nuestro día a día, como es un taxano asociado al doble bloqueo, solo por 12 semanas. ¿Sí? Y lo siguiente es que el esquema que tal vez podamos utilizar, que son dos quimios asociados a doble agente Tier 2, como es SHP, ¿sí? Inicialmente reportaban en Trifaena, que no es un estudio de eficacia, sino es un estudio de seguridad, y el TRAIN2, que muchos de nosotros lo mencionamos, que es un esquema que podemos desescalar antraciclinas. Sin embargo, si nosotros vemos el diseño de TRAIN2, son 9 ciclos de tratamiento de TSHP, ¿no? Primero 3 ciclos, se hace el assessment, y luego 6 ciclos más de tratamiento. Y en el otro brazo antraciclinas, 3 ciclos de pirubicina y luego 6 ciclos de TSHP. Por lo tanto, estos 3 estudios, el primero es fase 2, pivotal, que da aprobación, el siguiente estudio, que no es de eficacia, sino es de seguridad para cardiotoxicidad, y el tercero, que yo creo que nadie de nosotros da 9 ciclos de TSHP, ¿sí? ¿Cómo aterrizamos esta información para decir no vamos a utilizar antraciclinas? Pues que existirá un grupo de pacientes que le podamos ofrecer neoadyuvancia con antraciclinas seguidos de taxanos y terapia en Tier 2. ¿Cómo ves esta información, ¿no? Porque como lo mencionó Fernando, como lo mencionó el doctor García Sanz, a veces el advenimiento de los ensayos clínicos viene a una velocidad no necesariamente ordenada, ¿no? Y que tenemos que nosotros incorporarlas en nuestro día a día. Claro, en estos estudios que has mencionado, como lo indican, los objetivos no fueron todos los mismos, ¿no? O sea, la forma de presentarlo, como lo dices, también no es similar. Entonces, en este sentido, la idea es esa, ¿no? Y aparte que nosotros no todos somos iguales y las enfermedades también no todas son iguales, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tratar de personalizar ese tipo de tratamientos. ¿Para qué? Para poder brindarle el mejor tratamiento sin incrementar toxicidades. Porque claro, darle 9 costos, imagínate la toxicidad que va a brindar ese tipo de tratamientos. Entonces, a eso apuntamos. Y espero que nos arreglen la presentación, creo que vamos a poder hablar un poquito más de ello. Pero sí, por ejemplo, ya de lo presentado por el doctor Metrachi, hablaba del ERTUDO-X, ¿no? Que es esta plataforma que nos va a orientar sobre tratamientos posteriores, pronósticos, predictiva. Y es eso, ¿no? A eso hay que apuntar. Ahora, por ejemplo, en el ESMO, ¿no? Se habló mucho de TIPS y hablaban un punto de corte del 20%. Entonces hablaban, por ejemplo, tenemos pacientes que tienen un incremento del 20% en TIPS, en teoría van a ser más respondedores. Entonces eso nos va a servir a nosotros para tomar decisiones con nuestros pacientes, ¿no? Entonces, a lo que viene todo esto y en boga de la ola que se viene de los estudios, es esa, ¿no? Tratar de optimizar, tratar de ver, valorar los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? ¿No? Tanto en enfermedades
acuerdo a eso, postular tratamientos a veces menos intensos, más intensos, para que con eso, pues como repito, podamos optimizar, pero un mejor tratamiento sin una toxicidad. Totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, la idea es llevar al paciente dentro de un grupo multidisciplinario y poder escoger el mejor tratamiento para el paciente. Tal vez puedes continuar, tienes un par de minutos y con eso Seguimos. cerramos con la pregunta del doctor Moreno. Entonces, como lo mencionaba, ¿no? Este estudio del triple positivo que se presentó en el 2013 nos da mayor teoría, ¿no? Mayor evidencia. Ese estudio que, como les decía, es el WSG-TP2, habla también de dar en triple positivos, es lo que estábamos hablando, de triple positivos, darle tratamiento, como vemos aquí a la derecha, darle tratamiento de terapia endocrina con bloqueo dual o quimioterapia, que en ese caso es el Taxel y terapia dual. Y lo que vemos acá es lo que les mencionaba, ¿no? Que a pesar de que las respuestas patológicas no han sido mayores en el brazo que no recibe quimioterapia, podemos ver que los eventos libres de sobrevida y la sobrevida global son casi similares, o sea, solamente 2%. Entonces podemos inferir que en estos pacientes tal vez no es necesario dar tanta quimioterapia. El siguiente estudio que se hizo también por la comunidad alemana fue el WSADAP-R2, y este también, ¿no? Tratar de desescalar tratamientos de quimioterapia. Había un brazo que le daban solamente trastuzumab y otro brazo trastuzumab combinado con quimioterapia, y a pesar de no darle quimioterapia, se alcanzó un porcentaje de respuesta patológica completa de 34%, el cual es importante, y esto nos llevó a crear ese estudio, que era más o menos lo que hablábamos, tratar de enfocar a los pacientes. ¿Por qué? Porque había dos cortes. Las dos cortes de los pacientes se enfocaban en uno en bajo riesgo intermedio, alto riesgo intermedio. ¿Qué pasaba? Esos pacientes sin compromiso ganglionar ninguno trataban de darle menor, el primer grupo era menor de 3 centímetros, el segundo grupo, que en teoría era de alto riesgo, era de 3 a 5 centímetros, y individualizaban el tratamiento, es decir, al grupo de menor riesgo, como podemos ver aquí arriba, le daban pues tratamiento de trastuzumab de deruxtecan, ¿no? Trastuzumab por 12 cursos, versus quimioterapia estándar con anti-R2, y el segundo grupo, el de abajo, le daban igual, ¿no? Trastuzumab de deruxtecan, pero ya por 18 cursos, ¿no? Tratar de optimizar un poco más el tratamiento e intensificarlo. Y luego, bueno, tenemos el estudio de Fergain, ¿no? Publicado el año pasado en el ASCO del 2023, en el que también va en esa forma de escalar tratamiento. Tal vez lo importante en ese estudio es la forma de reevaluar al paciente, porque había dos brazos igual, y aquellos pacientes que después de 2 cursos de tratamiento presentaban a través del PET-CT respuestas, continuaban con el tratamiento anti-R2 sin quimioterapia y posteriormente alcanzaban una cirugía. ¿Qué es lo importante de este estudio? Que hay un 35% de pacientes que lograron alcanzar respuesta patológica completa sin necesidad de quimioterapia. O sea, es un número alto. En base a ese estudio se crea el Fergain 2. El Fergain 2 ya es dar trastuzumab, pertuzumab, pero de forma subcutánea, y la forma de reevaluar ya no es PET-CT, ahora es solamente resonancia. Ese estudio todavía faltan resultados. Y lo otro que era lo que hablábamos, ¿no? Los anticuerpos conjugados, el trastuzumab de deruxtecan, que ahora el doctor Petracci hablaba mucho de ello, pero en ese estudio ya estamos hablando de tratar de poner en el escenario neoadyuvante, en vista de los buenos resultados, ese tipo de tratamientos. Esperemos los resultados que nos dicen que salen este año, posiblemente en octubre, en San Antonio de este año. Entonces, ¿qué tenemos acá? La necesidad de biomarcadores. La necesidad de biomarcadores, ¿para qué? Para que nosotros podamos definir pacientes de bajo riesgo, alto riesgo, y escalar o desescalar tratamientos. Y de acuerdo a esto, también tenemos que tener en cuenta qué pacientes van a alcanzar la respuesta patológica o no. Entonces, en la respuesta patológica, por ejemplo, el grupo superior que vemos arriba son los que posiblemente alcanzan respuesta patológica, como sabemos, no expresión hormonal, mejor respuesta patológica. Tamaños de tumores pequeños y compromiso ganglionar, va a alcanzar mayor respuesta patológica. También lo que se comentó en la exposición anterior, una mayor evidencia, una mayor intensidad de R2, también va a tener una mayor respuesta.
Ahora, sabemos que P3-quinasa es un valor de resistencia al tratamiento, en el caso de no tenerlo, también dará eso, y las firmas genómicas, ¿no? Como se mencionó en el Tudox, y los TILs, ¿no? Como mencionaba que un porcentaje mayor de 20%, perdón, sí, 20%, nos iban a orientar a eso, a llegar a una mejor respuesta patológica. Y lo otro es el DNA circulante. Eso es importante porque cada vez más se está evaluando eso, no solamente en EO2, en triple negativos, en luminales, porque si vemos que el paciente que, por ejemplo, entra en la neoadjuvancia y tiene evidencia de ADN circulante, al término o a la mitad, por ejemplo, del tratamiento neoadjuvante, si esta persiste, nosotros nos podemos orientar de que si el paciente persiste o presenta incremento tal vez del ADN circulante, tal vez nuestro tratamiento posterior, nuestro tratamiento puede ser intensificado justo para tratar de negativizarlo y también nos ayudar pues, posterior al seguimiento, ¿no? Para evaluar una recaída temprana. Ahora, este gráfico que es de la doctora Rubo ya nos orienta un poquito, nos pone un poquito en tierra de lo que debemos hacer, porque todo lo que hemos hablado es más o menos todavía en clinical trial, pero tenemos que tener en cuenta que tumores mayores de 2 centímetros, igual o mayor de 2 centímetros, compromiso embrionar, brindar quimioterapia, tratamiento anti-ER2, posterior cirugía, y dependiendo de las respuestas, debemos de brindar la optimización de tratamiento o no. Y como conclusión, ¿no? Todos los pacientes en este escenario ER2 deben tener una evaluación por un equipo multidisciplinario. Debemos tener en cuenta que en este momento lo estándar es esta, ¿no? Trastuzumab, pertuzumab. Hay regímenes, como has visto, libres de anticiclinas. Y lo importante, yo creo que también aquí es seleccionar, ¿no? Tenemos que seleccionar a los pacientes en base a las evidencias clínicas patológicas, biomarcadores, para así personalizar el tratamiento.